Hola, bienvenidos al programa Alma de Artista. Contar la historia es permanecer. Entonces, queremos que no estén al lado del carril de la vida. No, puedes elegir detenerte o montarte en este tren que nos va a llevar entre palabras, música y amores. Así que bienvenidos a su programa. Débora, cuéntenos a quiénes tenemos invitados hoy. Pero con razón, yo tengo tanto calor, si fue que ya apareció el sol. Quien de amarillo se viste, a su belleza se atiene, ¿lo sabías? Claro que sí, lo sé. Estamos muy felices, por fin se llegó este día, miércoles, donde comenzamos nuestro programa de Alma de Artista. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Proserpina. ¿Tú sabes quién es Proserpina, Ángela? Yo sé, pero no se los voy a decir, porque será ella, Marisol Esteban, la que nos dé cuenta por qué la llaman así. Ella nació en Burgos, España, vive en Madrid, estudió magisterio en la Facultad Pablo Montesinos. ¿Y sabes qué, Débora? Cuéntame. Y estética, que estudió en la escuela francesa Jean Destrez y no ejerció como maestra. ¿Qué te parece? ¿Cómo nos da de vuelta en la vida? No, pero es que Se especializó en... Es que tiene una historia maravillosa. En drenaje linfático. Es que las cosas que suceden, y más a los artistas, son maravillosas, porque ella ya tenía su vida planificada, que para estilizar los cuerpos, y aparte de eso, ella es una persona físicamente bellísima. Pero la música y el amor le cambió la vida, pero ella es la que nos va a contar. Marisol Esteban, de España. Ay, hola, que estoy encantada de estar con vosotras. Es que bueno, sois maravillosas, Débora, Ángela, y estoy encantada de estar en vuestro programa y muy agradecida al canal 6 TV por invitarme. No. ¿Por dónde queréis que empiece? Empecemos por el principio. Bueno, pues nací en Burgos, pero no en Burgos, sino en un pueblo que se llama Roa. Es tierra de vino y cordero. El corazón, el puro corazón de Castilla, que es muy grande. Nos dicen que somos muy secos, porque no somos dados a las demostraciones afectivas efusivas, ¿no? Pero somos gente que cuando tenemos que responder lo hacemos sin reservas. Y yo siempre digo que si un castellano te dice que te quiere, créetelo. A ver cómo os cuento. A ver, ¿por dónde? Vamos a ver. ¿Cómo conocí a Basilio, por ejemplo? No. Eso. ¿O cómo? ¿Qué quieres que os cuente ahora? Sí, está perfecto. Vamos bien. ¿Cómo conocí a Basilio? Mi encuentro con Basilio es una de esas historias claras de que el destino está escrito. A ver, cuando se estaba gestando mi primera novela, a la vez nacía una editorial llamada Sial. Sus editores, Basilio Rodríguez Cañada y José Ramón Trujillo, se sentían identificados con los criterios de una hermandad inglesa llamada los prerrafaelitas, y entonces eligieron como imagen para representarles el cuadro de uno de sus pintores, La Proserpina de Dante Gabriel Rossetti. Qué curioso que en la misma época yo había vivido una experiencia, una anécdota muy curiosa, muy misteriosa, que me vinculaba con la mujer que había posado para Gabriel Rossetti, la modelo de Proserpina. Entonces yo estaba buscándolo todo sobre ella. Yo necesitaba saber quién era esa mujer porque estaba vinculada conmigo. Esta es mi primera novela, ¿no? Y mi primera novela
comienza con la protagonista emergiendo de las profundidades del mar Caribe que baña a Cozumel hacia la luz. Lo mismo que Proserpina vuelve del mundo de las tinieblas y genera la primavera. Bueno, como ha dicho antes Débora, mi marido es productor, arreglista, compositor y además, bueno, teníamos un estudio de grabación profesional. De nuestro estudio salieron discos muy exitosos y otros, en cambio, de artistas muy talentosos o discos que claramente parecía que iban a ser muy comerciales, pasaban sin pena ni gloria. Por lo tanto, cuando yo intenté publicar mi novela y durante unos años no lo conseguí, me pareció normal, no fue para nada frustrante, porque me parecía normal y además también para mí sentía alivio, ¿no? Porque yo siempre he sido muy tímida. Y además es que para mí escribir la novela ya me había compensado todo, o sea, fue tan gratificante escribirla que ya dije que pensé que era el premio de la vida, ¿no? Pero resulta que pasaron los años y entonces un día fui a la presentación de un poemario de un amigo de mi cuñado pintor. Mi cuñado pintor le había cedido una pintura para su portada. Como mi cuñado vivía en Nueva York, yo fui a la presentación de este poemario un poco como testigo de mi cuñado, ¿no? Este poemario estaba editado por Sial y entonces fue muy impactante encontrarme con la mujer que tenía la granada en la mano en los catálogos, en los paginadores, en los pósters y claro, es que yo había respirado a través de esta mujer, es que no había nadie más o sea, yo la conocía mejor que nadie, yo había posado para el pintor. O sea, fue como una cosa increíble, pero aún así no le dije nada a Basilio ese día ni me presenté a Basilio, o sea, porque me pareció como muy impactante y además el protagonista de ese día era Luis Daniel Pino, que era el que presentaba el poemario y bueno, ahí lo dejé. Pero a Basilio le llegó mi novela por otro lado y cuando la leyó y me llamó para conocerme, pues decidió que yo era Proserpina, de tal manera que quedó vinculada la imagen que había representado a la editorial a la portada de mi libro. Por eso me llaman Proserpina. Esa historia eso es muy bien. Sí. Cuéntanos que te enamoras muy joven, ¿cómo es ese camino del amor? Bueno, sí, conocí al que sigue siendo mi marido a los 13 años, ya a los 14 empecé a salir con él y bueno, y hasta hoy. Bueno, a la vez que yo, bueno, en mi casa siempre hubo muchos libros. Mi padre contaba muchos cuentos y mi madre, que es una gran lectora, siempre nos compraba cuentos, todo tipo de publicaciones infantiles, juveniles. Yo me lo leía todo, vivía en el mundo de las hadas, o sea, increíble. No sé si fue demasiado peligroso. Luego ya cuando llegué a la adolescencia, empecé a escribir mis propios cuentos. Uno de ellos, La Margarita y el Ruiseñor, ganó un premio provincial bastante importante. Por aquella época, que yo debía tener ya como 15 años, 16, no sé, ya un poquito más tarde, tuve la suerte de tener como profesor, era profesor de física, pero era también poeta. El gran poeta Tino Barriuso, que falleció el año pasado, era maravilloso Tino Barriuso como escritor. Y yo le dejé mis cuentos y él, que era así como muy serio, lo leyó y me dijo: no he visto nunca tan claro a un futuro escritor, no dejes de escribir. Y me dejó tan impactada, porque yo en realidad le había dejado los cuentos para que hablara de mí con el profesor de matemáticas, que a mí el profesor de matemáticas me gustaba. Y como vivían juntos, yo dije, bueno, a este le interesan los libros, le dejo esto y así habla con el profesor de matemáticas. Lo que no podía imaginarme es que él era poeta, porque yo le conocía como profesor de física. Entonces, cuando me dijo tan serio aquellas palabras, me produjo un susto tan grande que dejé de escribir. O sea, me parecieron palabras mayores y me asustó. Es como de, uy, se me va a exigir algo que yo creo que no voy a dar. ¿Te hizo el efecto inverso?
Sí, 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 sí. Luego, bueno, pues es muy curioso porque según mi carta astral, mi tarea vital tiene que ver con el servicio a los demás. Y bueno, yo no es que tampoco crea así a pies juntillas en esas cosas, pero es muy curioso que estudiara magisterio para dedicarme a los niños con problemas, la educación especial, y luego que terminara ganándome la vida, pues eso, como esteticista. Y fue muy curioso porque de verdad que buscando lo que decías antes, ¿no? Buscando la perfección del cuerpo de mis clientas, me dieron lo más bello del alma. Y fue además una compañera mía de profesión, mi querida amiga Bella, la que me dio la historia de Proserpina. O sea, esa anécdota que contaba antes es un regalo que me hizo ella. Y si me permitís, voy a leer unas frasecitas porque quiero que ella las escuche, porque esta historia me la dejó ella al morir. Entonces, digo, ¿cómo adoraba yo esa risa? Cuando Lula ríe, transforma el mundo en un lugar mágico, donde la envidia es ridícula y los problemas se diluyen. Cuando Lula ríe, te dice, mereces la pena. Cuando Lula ríe, te contagia y te atrapa en una especie de burbuja de jabón que te eleva hacia el cielo. Cuando Lula ríe, destierra los impedimentos. Cuando Lula ríe, el pecho duele. Es el alma que al crecer apenas tiene espacio y quiere salir. Por eso, a menudo, tu risa me hace llorar. Para Bella. Bueno, pues a la vez, bueno, pues eso, mi marido está en el mundo de la música, viajábamos bastante, íbamos a Bonn, Alemania, o a Londres y sobre todo a Nueva York a buscar siempre los últimos sintetizadores y los ingenios para el estudio de grabación. Pero el país con el que me hermané fue México. O sea, mi marido, bueno, es Luis Carlos Esteban, que es un conocido productor, estuvo trabajando 14 años para México y él iba muy a menudo, yo por lo menos iba una vez al año a pasar una larguita temporada, porque además los artistas mexicanos venían a nuestro estudio, con lo cual si estaban grabando durante 1 o 2 meses la convivencia era muy, muy estrecha. Y bueno, yo me enamoré de los mexicanos, me parece que son los más divertidos del planeta. Bueno, todavía no conozco a los colombianos. Pero somos muy parecidos en muchas cosas. ¿No? Y bueno, y pones los pies en México y es que el país te enamora, bueno, primero la gente, pero es que luego los artistas, los escritores, los cantantes, los poetas, los arquitectos, los artesanos. Y bueno, y la comida... Es que la comida... Es que la comida mexicana no me gusta mucho, es lo que menos, pero me fascina su naturaleza y esa cultura suya tan ancestral. Bueno, en fin. Y de hecho, mis 2 novelas que he escrito, Proserpina Infelice y La constelación de Violeta, son 2 historias que no tienen nada que ver, pero sí tienen cierta similitud en la estructura, quizá porque es mi estilo, ¿no? Y en ambas, el lector va a cruzar el Atlántico. En ambas. En Proserpina sale México y en La constelación va a salir una isla imaginaria, porque quería que fuera imaginaria, bañada por el Caribe, que tiene mucho que ver con, digamos, que me inspiré en Cuba. Entonces, el lector, o sea, el protagonista siempre va a cruzar el Atlántico en busca de una respuesta, porque, bueno, a fin de cuentas, todos venimos de bien lejos y todos nos encontraremos, cada uno tenemos nuestro camino, pero, bueno, todos formamos parte de un todo, ¿no? Ángela, mira lo que ella está diciendo, de encontrarnos todos en algún momento. ¿Eso no te suena a ti como una cuarentena literaria? Claro, este es el momento. Es la palabra que se llama kairos.
el momento oportuno, a la hora justa, y eso fue lo que nos pasó, Débora, que nos reunieran para esa cuarentena literaria. Y yo quisiera preguntarte, Marisol, ¿qué has sentido en esta experiencia que nos unió? Pues, bueno, pues fue increíble, fue increíble porque, bueno, primero una cosa que voy a contaros que es una tontería, pero que fue un recuerdo que me vino de la mano del confinamiento, y es una pesadilla que yo tenía muy frecuentemente cuando era muy niña, y era sobre la guerra. De pronto llegaba la guerra, alguien gritaba, ¡ha llegado la guerra! Y entonces llegaba la guerra. Y eso significaba que te separaban de tu familia, que dejabas de ver a tus hermanos y que donde estuvieras ya ahí te quedabas, ya ahí te quedabas, como si se cerraran fronteras, se cerraran las calles, y a mí siempre me pillaba fuera de casa. Con lo cual yo ya no volvía a saber de mis padres, era horrible. Entonces, cuando nos pidieron, claro, que nos quedáramos confinados, primero pensé, hoy, bueno, qué bien, estoy en casa con mi familia, qué maravilla. Puedo hablar por teléfono con mis seres queridos, pero hombre, vamos a ver, sí he vivido todo esto, claro, obviamente con mucha preocupación, con mucha tristeza, pero dentro de eso, de que cada uno tiene que disfrutar de lo que tiene en la vida de cada momento, y sabiendo que el confinamiento era lo mejor para los otros, pues yo he disfrutado porque estoy muy acostumbrada a estar en casa y nunca me aburro. Pero bueno, es como que, bueno, vas haciendo cosas y de pronto me llama Neri Santos y me pide que la colaboración en un proyecto que se va a llamar La Cuarentena Literaria. Y bueno, como yo, hay muchos poetas maravillosos, es que ese libro va a ser precioso, precioso, porque hay gente muy buena. Yo he colaborado con un pequeño relatito porque solamente me permitían 2 páginas, pero aquello fue ponerme las pilas, ¿no? Porque yo estaba escribiendo algunas cosas para mí, pero eso era una tarea. Entonces, bueno, escribes el relato, y lo increíble es que de pronto, en el confinamiento, es que hemos hecho, o sea, 40 amigos, porque somos 40 autores de 10 países diferentes, 3 continentes, América, África y Europa, y es que es precioso, ¿no? Entonces es que ha sido, o sea ha nacido de verdad vida, o sea, la cuarentena literaria, el libro que dice Relatos que se escapan al confinamiento, o sea, mayor escape que hacer este grupo de amigos de todas las partes del mundo, de 3 continentes, estando en casa, pues genial. Y luego estoy descubriendo a unos poetas, bueno, ahí tenemos 2 muestras, Débora y Ángela, que también están ahí. Así que nada, una cosa muy, muy bonita. Y luego además, mira dónde me ha traído la cuarentena literaria, aquí, con todos vosotros, o con todos ustedes, como dicen allá. Es muy lindo porque ahora que hablábamos con Marisol Esteban, hablábamos precisamente de lo que nos ha llevado más allá de la literatura, este grupo de amigos, porque ya somos amigos y vamos a conociendo países. Hay un chat de esos 40 escritores donde cada uno manda sus pensamientos, manda sus fotografías de unos lugares así que uno se transporta. Yo, por ejemplo, ya he paseado por tantos lugares y he querido conocer no solo los lugares, sino las almas que se proyectan en cada uno de ustedes. Y este programa, Alma de Artista, que es un programa que amamos profundamente, gracias al canal Zona 6 TV, nos permite esto, que todas las personas que nos están viendo y que esperamos que disfruten tanto como nosotros, puedan conocer a escritores tan maravillosos como Marisol Esteban. ¿Tú qué dices, Ángela? Coger un pequeño poema de Hugo Mujica que dice: todo nacer pide desnudez, como lo pide el amor, como lo regala la muerte. Y yo creo que lo sorprendente de este encontramiento, como decía mi hijo, es que la vida nos florece en cada uno de ustedes y sentirnos que no hay soledad, porque cada palabra, cada mañana, cada flor que aparece, es como si nos dieran la energía y el entusiasmo
para seguir en la vida. Entonces quería decirte, Marisol, cuando entras ahí y sale y ya empiezan a contarte el libro, ¿cómo accedes en esta conexión humana de corazones? No he entendido muy bien la pregunta. ¿Cómo? No he entendido muy bien la pregunta. ¿Cómo accedes? ¿Cómo accedo? ¿Cómo entras? Sí, ¿cómo entras al corazón de cada uno de nosotros? No lo sé, la verdad es que es muy sorprendente cuando por la mañana enciendes el WhatsApp, o sea, el teléfono y miras el WhatsApp y hay un montón de WhatsApp y son, pues eso, mis compañeros de la cuarentena literaria recitando unos poemas preciosos con unas voces, es que tenéis unas voces preciosas allá. Bueno, luego también hay unas, ahí también, bueno, aquí también, es que yo soy de las que peor hablo, ¿eh? Luego, bueno, no escribo tan mal, pero... Y entonces, y te encuentras ahí tan buena energía con esos poemas, con fotografías que envían, con cosas tan hermosas que supongo que esa buena energía que me enviáis, pues también yo la lanzo. Entonces, no sé, será esa manera como de que he entrado, ¿no? No sé si es eso lo que me estabas preguntando. Sí, eso es. También quería preguntarte, cuando eras adolescente, escribías cuentos. Háblanos de esa experiencia. De los cuentos. Bueno, yo en aquella Cuando época... eras adolescente. Sí, en aquella época era, cuando empecé a escribir los cuentos, estaba en esa época existencialista, de angustia, porque era un adolescente un poquito depre, entonces, pues, mis historias eran un poquito tirando a tristes. O sea, por ejemplo, el cuento de la Margarita y el Ruiseñor hacen amistad, el pájaro y la Margarita, y la Margarita envidia al ruiseñor porque él puede volar y puede ver el mundo. Y en el jardín, el resto de las flores odia a la Margarita porque dicen que está loca porque habla con los pájaros. Entonces, en un momento dado, bueno, la espina de una flor atraviesa a la Margarita y ahí el ruiseñor, cuando la ve, la arranca de la tierra y la lleva volando hasta el mar, porque ella siempre le pedía que le hablara del mar, porque a través de las verjas del jardín veía el azul del mar, ¿no? Pues bueno, ese tipo de cuentos así como muy, muy poéticos. Luego también, bueno, pues decidí luego escribir algunos más divertidos, de un coche que se volvía loco cuando veía los colores y entonces armaba unas tremendas y, bueno, otro también de un... Bueno, pero el bonito es ese. Ya me imagino yo el coche volviéndose loco con los colores. Me recuerda a una cierta poeta antioqueña de acá que la enloquece todo. Claro, Marisol. Sí, el pobre hombre que se había comprado aquel coche de ocasión, que no tenía ni idea, y va al mercado y claro, estaban todos los puestos con sus toldos llamativos y el coche, pues claro, lanzando los melones al aire. Bueno, un poco para que hubiera un poquito de risa, porque sí que tendía mucho a los finales dramáticos y bellos y poéticos y todo eso. Y a mí me encanta reír, la verdad. Ahora me gusta mucho reír. Bueno, yo pienso que la tristeza en los escritos o la crueldad o lo que sea también son unas líneas que la deben hacer algunos poetas. Hay líneas para todo, ¿no crees tú, Ángela? Nosotras tenemos unas voces y unos cuestionamientos y una literatura totalmente diferente. Entonces está la de poesía erótica, está también la de esas, nosotros aquí le llamamos es darse látigo. Entonces, inicialmente eso era lo que yo también he escrito mucho, el látigo y el amor. De ahí no me salgo mucho. Y Ángela sí mantiene una musa muy... ¿Por qué no le entendiste la pregunta a Ángela ahora? Porque ella no te estaba recitando. Ella hasta las preguntas las hace poesía. Es que es maravillosa, además, cómo recita, es maravillosa. A todo le suena poema.
No, yo me gusta, en mis libros hay también bastante, me gusta mucho el erotismo porque forma parte de, claro, de la vida, es importantísimo. Por eso también Basilio me eligió para que presentara el libro de Neri Santos, Al borde de la decencia, ganador del premio Anais Nin. Ay, no, nos están diciendo que se nos está acabando el tiempo, Marisol, ya. Pero te prometemos algo. Aquí vamos a estar nuevamente. Ahora estábamos haciendo una verdad bocas así delicioso para todo lo que se viene con esta cuarentena literaria. Ángela. Pues un saludo también para Basilio Rodríguez Cañada, de la editorial Salpimaleón, que nos permite estos encuentros, que nos permite juntar letras para amarnos. Muchas gracias. Gracias, Marisol, por abrir tu corazón en Alma de Artista. Muchas gracias a vosotras. Y por supuesto a Neri Santos Gómez, que nos hizo esta convocatoria maravillosa que también llevamos en nuestro corazón, esta mujer extraordinaria que ya tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en Alma de Artista. Pero no se vayan, porque esto sigue. Un abrazo, Marisol. Y seguimos aquí en Alma de Artista, porque viene también otro personaje, Angie, que huele a caña, tabaco y breva. Cali y en Antioquia. Cali pachanguero. Y me encanta porque estamos invitados al asombro, a la sonrisa. Y a través de él, Fabio Martínez, escritor, periodista, profesor titular de la Universidad del Valle, columnista del periódico El Tiempo. Entonces es él al que estamos invitando para que lo conozcamos. Una persona llena de búsquedas, de emociones y por supuesto de palabras, con muchos libros publicados. Él ha publicado, entre otros, porque tiene 15 libros de ahora. ¿Cómo te parece? Qué maravilla, mis respetos. Bueno, muchas gracias pues por la invitación. No, muchas gracias a usted por estar aquí con nosotras en este programa de Alma de Artista. Entonces empezamos a contarles que hace poco también él hizo un artículo maravilloso de la cuarentena, de este libro que estamos hablando, pero también nos va a contar muchas cosas de su vida. Porque, Ángela, si ves que uno no puede creer en todo lo que escucha ni lo que ve, yo ya estaba imaginándome a Beethoven con ese tumbao. Ay, no, qué emocionante será él, porque mira, recorrer esos títulos, yo quiero como nombrar, él destaca La búsqueda del paraíso, biografía de Jorge Isaac, nuestro gran escritor. Óigame esto, Balboa, el polizón del Pacífico. No, es que aquí es mucha tela para cortar de hora. Bueno, entonces... los viajes de la música. Música y literatura afroamericana. Bueno, que sea pues de hora, entremos en materia. Bienvenido. Entonces, bienvenido. Muchas gracias a Ángela y a Débora y a Priscila por esta bella invitación. Sí, me siento realmente emocionado porque, pues, si bien es cierto, ya no podemos viajar en físico, pues lo podemos hacer a nivel virtual. Entonces, bienvenido a este programa. Me siento muy orgulloso, como les digo. De nuevo, reitero mis agradecimientos. No, a usted por estar acá con nosotras y para que nos cuente entonces toda esa historia maravillosa. Usted me hizo dar risa ahora cuando hablábamos que usted era hijo de Gutenberg, pero ya es un hermano nuestro de estas nuevas tecnologías. Entonces vamos a aprovechar a que nos hable de, ahora también nos contaba que era músico, que fue, uno no deja de ser músico nunca ni de ser escritor.
Cuéntenos esa primera parte sobre la música, porque es muy relacionada también con la literatura. Bueno, esa pasión por la literatura y por la música surgió en la adolescencia. O sea, yo en ese periodo estaba en un proceso como de definición, ser músico o ser escritor. Y con esa intención me fui a vivir a París, ¿ya? En las mañanas yo hacía música y en las tardes me dedicaba a la escritura. Yo empecé haciendo música clásica aquí en el Conservatorio Antonio María Valencia. Y cuando llegué a París, frente a las necesidades pues, de la época, me tuve que volcar a la música popular. Yo tocaba el clarinete y el saxofón y hice múltiples oficios en París para poder sobrevivir. O sea, después de haber hecho una maestría en literatura hispanoamericana, yo quise quedarme en París porque París es una ciudad alucinante. En el mundo cultural, eso es como el París es como un museo abierto, ¿no? A campo abierto. Y entonces me quise quedar en París y la música fue, digámoslo así, mi puntal de apoyo. Entonces me convertí en músico de metro, porque esta profesión es muy bien recibida en el metro de París. Ustedes pueden encontrarse en el metro de París a brillantes músicos, no solamente clásicos, sino también de origen popular. Y por esa razón me volqué al metro, primero porque era una experiencia vital muy importante, pero también pues porque fue mi oficio, después de haber sido mesero de un restaurante, después de haber vendido periódicos en la ciudad, en fin, todos los oficios que hace haber trabajado como lavador de elefantes en un circo, en fin, todos los oficios que puede hacer un inmigrante latinoamericano en París. Entonces anclé en la música y me convertí en músico de metro. ¿Por qué músico de metro? Porque así como existen músicos de cámara, músicos de orquesta, ¿cierto? Músicos de banda, también existen los músicos de metro. Por esa razón aquí en Cali, donde yo vivo, es mi ciudad natal y donde yo resido desde hace 30 años, cuando me preguntan que yo por qué no toco, digo, porque aquí no hay metro. ¿Ya? Pues esa es mi especialidad. Finalmente ganó la literatura, porque pues uno necesita ser un genio para ser gran músico y gran escritor. Yo sé que muchos escritores han incursionado en el mundo de la música y también en el mundo de la pintura, como por ejemplo Héctor Rojas Erazo, en fin. Pero las cosas había que hacerlas bien hechas. O era buen músico o era buen escritor. Entonces, poco a poco fui dejando a un lado la música y ganó, como les digo, la literatura. Entonces, anclé en la literatura. Por supuesto que la relación entre literatura y música, yo siempre he dicho que es el matrimonio más fiel que se ha mantenido a lo largo de la historia, porque desde la época de Homero, desde la Odisea, la Odisea y la Ilíada primero fueron cantos, ¿no? Interpretados por los Aedas de la época, después lo convirtieron en narrativa, ¿cierto? Hay una relación estrecha. Un poeta, y ustedes lo saben porque ejercen también la poesía, el oficio de la poesía, el oficio sublime de la poesía, es también un canto, un poema es un canto que viene desde el fondo del espíritu, ¿cierto? Y que se irradia en el corazón de los seres humanos. Entonces yo la música ahora la he visto ya como una actividad de tipo reflexiva. Por esa razón nacieron 2 libros de esa relación entre literatura y música. Una primera novela que se llama El tumbao de Beethoven, que hay la historia de un bailarín de origen afro que nace en el distrito de Agua Blanca de Medellín. Ustedes saben que el distrito de Agua Blanca es uno de los barrios grandes, pues, que ha sido poblado por los inmigrantes expulsados por la violencia del Pacífico colombiano. Entonces, el tumbao de Beethoven
es la historia de ese bailarín que viene de la nada, ¿no? Que viene de abajo y finalmente triunfa en los principales escenarios de la salsa a nivel mundial. Ustedes saben que Cali es una música, digámoslo así, muy musical y ha tenido una fuerte recepción de la música del Caribe, así como Antioquia, así como Medellín, por ejemplo. Medellín siempre ha tenido una gran recepción en relación con el tango. Pues justamente el gran Carlos Gardel muere justamente en la ciudad de Medellín, etcétera, etcétera. Si Medellín es al tango, Cali es hacia la música del Caribe y la salsa. Entonces surgió esta novela, que como les decía antes del programa, el Beethoven mío no lo deben confundir con el gran músico clásico Ludwig van Beethoven, sino que el Beethoven mío tiene nombre afro, se llama Beethoven Carabalí Reina. Pero qué bonito, por ejemplo, eso que usted hace y es rescatar a este artista y su historia haciéndole este homenaje y dando a conocer toda esa historia también. Entonces, mire la importancia de rescatarlos y el conocimiento sobre la música y sobre la literatura, porque si uno no se inclina por la música, se inclina por leerlo o viceversa. Claro, por supuesto. Sí, esa es una novela muy caleña, ¿no? Yo pienso que cada escritor escribe, como decía Ernesto Sábato, sobre la ciudad o el pueblo que lo vio nacer y que lo vio parir, en ese sentido. Entonces yo escribo, muchas de mis novelas y de mis obras transcurren en la ciudad de Cali. El tumbado de Beethoven es un homenaje al bailarín caleño, ¿no? Que hoy en día se representa a través de las escuelas de salsa. Aquí hay un movimiento musical a nivel popular muy grande. Hay alrededor de unas 70 escuelas de salsa, ¿no? Provenientes de los barrios populares de la ciudad, ¿no? Justamente hoy, frente a este tema pues, de la pandemia, están pasando por muchas dificultades, porque a los bailarines hay que verlos, ¿no? Hay que sentirlos. Hay que incluso tocarlos en ese sentido. Y como pues la pandemia nos obligó a estar encerrados, entonces este gremio que es muy importante, porque muchos jóvenes de ellos son salvados realmente de las garras de la violencia urbana, ¿no? Un poco lo que hemos vivido también en las principales ciudades del país, en Bogotá, Medellín, Barranquilla, etcétera. Entonces, el tumbado de Beethoven, que fue publicado en el año 2012, es un homenaje al bailarín caleño, ¿no? Pues muy emocionante. Y quiero entonces que sigamos con la música y la literatura afroamericana. Sí, bueno, yo creo que el buen bailarín o la buena bailarina es aquel que no solamente baila, sino que también que reflexiona sobre el baile. Entonces, yo he tenido una relación, como les digo, muy cercana con la música caribeña y con la música de origen afro, ¿ya? Yo pienso que las músicas de origen afro, desde el blues, desde el jazz, desde desde la música cubana, como el son cubano, desde el samba brasilero y la música del Pacífico colombiano, son músicas que están unidas alrededor del tambor, el tambor que es de origen africano. O sea, al negro, durante ese proceso, ese viaje ominoso que se hizo hace 500 años en las entinas de los barcos negreros, les quitaron absolutamente todo, les arrebataron su familia, les arrebataron su paisaje, les arrebataron sus relaciones humanas. Lo único que no les arrebataron fue el ritmo, fue la música. Por esa razón los hermanos Lebrón dicen que sin negro no hay guaguancó. Ay, qué belleza. Y el ritmo de la música del afrocolombiano y del afroamericano lo determina es el corazón, porque el tambor está íntimamente ligado al espíritu y el espíritu está conectado directamente con las pulsaciones del
corazón. Entonces yo quise hacer un recorrido poético musical por las principales músicas de origen afro, ¿no? Y por los principales poetas también del continente americano, pues que de una u otra manera han sido excluidos del canon, incluso por la misma academia latinoamericana, ¿no? Entonces empecé estudiando a un gran poeta del sur de los Estados Unidos que se llama Langston Hughes, y continué con la música del Caribe y reivindiqué a grandes poetas de origen francés como Aimé Césaire, originario de Martinica, que fue una antigua colonia francesa. Continué con el Caribe inglés y estudié a Walcott Derek, y finalmente anclé en el Caribe colombiano y el Pacífico colombiano con grandes autores como Jorge Artel, ¿no? Y en el Pacífico con Elías Martán Góngora, una poeta negra muy interesante, contemporánea, que reivindica en sus poemas la etnicidad. Ella es originaria de Guapi, Mary Grueso, y el poeta del mar, Elías Martán Góngora. Entonces es una relación a la limón entre música y literatura afroamericana. En ese sentido, es un ensayo que fue publicado por la editorial La Mirada Malva de España. Bueno, entonces ya llegamos al punto que nos convoca España. España y esta entrada al libro de la cuarentena literaria. ¿Qué ha sido para usted este oleaje de conocimientos y de integración que hemos tenido? Porque mire todas las cosas maravillosas que hoy hemos encontrado en usted, y reconocer que antes, por ejemplo, no lo sabíamos o no teníamos esta integración de saberes. Entonces nos sentimos muy orgullosas y privilegiadas de estar en esta antología de la cuarentena literaria de la editorial Pigmalión de España. Bueno, yo pienso pues que cuando yo recibí la noticia y la invitación por parte de la escritora venezolana Neri Santos, me emocioné mucho porque ella me dijo, esto es un proyecto del grupo Cial Pigmalión de España. Yo conozco a Basilio Rodríguez Cañada desde hace más o menos unos 4 años, recientemente. Y lo descubrí porque él una vez llegó a Cali y le interesaba mucho, pues en primer lugar él es un apasionado de Colombia, pero pues también es un apasionado del Pacífico, porque como en su juventud vivió en África, en Guinea Ecuatorial, él ha tenido una relación con esta cultura afro, que es, digámoslo así, muy importante en la región Pacífico, ¿cierto? Entonces, para mí Basilio es una especie de editor exótico, porque no es aquel editor que se queda sentado en su oficina esperando a que le llegue un manuscrito por parte de un autor desconocido, sino que él viaja, él es un hermeneuta, él es un vaquiano que coge su avión, ¿no? Y con 7 u 8 maletas llenas de libros, llega a los sitios, digámoslo así, más recónditos del planeta a buscar buenos autores y buenas autoras en ese sentido. Entonces yo en ese periplo lo conocí, me lo presentaron unos amigos escritores de Bogotá, y allí se empezó a establecer la relación. Basilio es una persona que no se queda quieta, que él está siempre en permanente movimiento. Y ahora, pues, frente a esta pandemia, pues surgió la idea justamente entre él y Neri Santos de convocar a 40 escritores y poetas, ¿no? Para que se hiciera parte, para que hicieran parte o hiciéramos parte de esta antología, de este florilegio literario. Entonces yo personalmente pues estoy muy emocionado porque allí encuentro, digámoslo así, algunas voces y algunos amigos que ya conozco, como Gloria Nistal, como José Luis López Amigo,
como Socorro Mármol, como Eliana Maldonado, por ejemplo, que es de la ciudad de Medellín, como Laura Hernández de México, como Rodrigo Argüello, que es de Pereira, etcétera. Pero también encuentro nuevas voces y nuevos ámbitos, como ustedes, por ejemplo, ¿no? Que pues yo sí había escuchado alguna vez mencionar a Ángela Penagos y lo mismo a Débora Dante, que tiene pues un seudónimo asombroso, no sé si es nombre o es un seudónimo, pero gracias a la cuarentena literaria, o sea, la cuarentena literaria no solamente es un proyecto literario, editorial, ¿cierto? Porque yo sé que en poco tiempo vamos a tener el libro a nivel virtual, pero también lo vamos a tener en físico en las principales ciudades de España y de Colombia. Pero también ese proyecto es un proyecto que nos une, que eso es muy importante. Siendo la escritura digámoslo así, un oficio solitario, porque pues nadie escribe por uno, estos proyectos de Basilio Rodríguez Cañada nos permite establecer un diálogo muy importante como el que estamos haciendo hoy con ustedes, ¿cierto? Porque la literatura, los libros son como los hijos, ¿no? Que hay que parirlos en primer lugar, pero después hay que darles un empujón para que salgan a la vida y se defiendan. Ya cuando el libro sale a la luz pública, ese libro ya no le pertenece al autor, deja de ser del autor, sino que le pertenece al lector. Entonces, a mí me pidieron también un relato de 2 páginas. Yo escribí ese relato de 2 páginas y vi también la carátula, la portada es una bella portada, como pues que esa es una de los, digámoslo así, eso es uno de los sellos que caracterizan al grupo Cial Pigmalión, ¿cierto? Sacar buenos libros con una factura editorial importante y libros bellos, que eso es lo que necesitan. Yo quisiera preguntarte que nos hables de tus premios. Quiero que nos hagas mención a la beca Ernesto Sábato. Bueno, esos premios que has recibido por tu labor como escritor y también como periodista. Bueno, o sea, para mí la escritura es un largo destino íntimo. O sea que es una lucha, ¿ya? Es una lucha consigo mismo. Yo empecé yo cuando me fui a París, yo quería sentarme, digámoslo así, en un escritorio, en mi estudio o en mi guardilla y sentarme a escribir, pero yo en París jamás escribí una sola letra, una sola palabra, ¿ya? Y allí comprendí que primero uno vive y después escribe, ¿ya? Primero uno vive, lee y bebe y después escribe. Ya no es al revés. Ahora, pues, muchos escritores virtuales en las redes primero escriben y después viven. Y por eso es que fracasan en su intento en ese sentido. Yo vine a escribir fue cuando regresé a París en el año de 1984. Ya cuando ya me vine a radicar definitivamente en la ciudad de Bogotá, allí fue donde empecé a escribir. Y yo no empecé a escribir cuentos, empecé a escribir fue novelas. ¿Por qué? Porque a veces el joven escritor comete un error. Empieza escribiendo cuentos que es uno de los géneros más difíciles y más perfectos de la historia de la literatura. ¿Ya? O sea, un buen cuento nunca no acepta ningún tipo de error. El cuento tiene que ser perfecto, como dijeron los grandes maestros del cuento, como Edgar Allan Poe. Yo empecé escribiendo fue una novela, y la novela que empecé escribiendo fue la historia de 2 migrantes latinoamericanos, 2 jóvenes que van a París con el ánimo o con el objetivo de triunfar, pero fracasan en el intento. Para mí el fracaso dentro del oficio de la escritura es algo muy importante, ¿no? Y eso me recuerda mucho, ¿no? Al gran ensayista europeo que vivió muchos años en Nueva York, murió el año pasado, George Steiner.
Él siempre se planteaba la pregunta de cómo fracasamos mejor en ese sentido. Entonces, yo empecé cuando regresé a Bogotá y me vinculé a la cátedra universitaria a escribir y salió esta novela. Por supuesto, es una novela escrita en clave autobiográfica. Es una novela que en el 87 ya la tenía terminada. La novela se llama, fue mi primera novela, Un habitante del séptimo cielo. Séptimo cielo, ¿por qué? Es una metáfora que alude a los séptimos cielos, a las buhardillas o mansardas de París, ¿no? Porque yo viví la mayor parte del tiempo en esas buhardillas, ¿no? Y también era un guiño de una u otra manera a una vieja discoteca caleña que se llama El Séptimo Cielo. Y la presenté ante la beca internacional Ernesto Sábato y pues para mí fue una sorpresa porque yo era un escritor novato, un escritor novicio, ¿no? Y ganó una mención especial en ese sentido. Entonces, esa novela, digamos, de alguna u otra manera me entronizó en el contexto de la literatura colombiana. Yo antes era un don nadie, ¿ya? Y gracias pues a un habitante del séptimo que incluso todavía la recuerdan mucho los lectores, ¿cierto? Pude, digámoslo, a ser parte un poco de ese gremio. Después en el 99 me gané el premio Jorge Isaacs con un libro de minificciones que se titula Del amor inconcluso, que fueron una serie de minificciones cuando todavía no estaba en boga la minificción, de epigramas, ahí incluso hay hasta chistes, ¿cierto? Que los escribí en un periodo, digámoslo así, de sequía literaria. El escritor a veces pasa por unos periodos, digámoslo así, de sequía, de infertilidad completa. Yo pensé que incluso yo estaba castrado, pues literariamente. Y pues para no, digámoslo así, para no aburrirme en la vida, empezaba a escribir una serie de pensamientos que me llegaban a la memoria y de esa manera así surgió ese libro de minificciones. Y gracias a eso, pues se ganó el premio Jorge Isaac. Hoy en día se escriben mucho minificciones, que también es un género, digámoslo así, exigente, porque se tiende a confundir el mini relato con el chiste, ¿no? Entonces a veces algunos escritores que escriben tantas minificciones que no son cuentistas sino cuentachistes. Entonces ellos más bien deberían ir a Sábados Felices, ¿no? Y no a otra parte. La minificción no es, tiene que saberse escribir y ser muy bien pensada en ese sentido. Bueno, luego, el año pasado, en el 2019, obtuve el Premio Internacional Rubén Darío en Valdefuentes, España. Ya, digámoslo así, gracias un poco al reconocimiento de toda mi obra literaria y particularmente a los últimos 3 trabajos literarios que me publicó Basilio Rodríguez Cañada en ese sentido. Ese es un premio que yo lo llevo en el corazón, en el bolsillo izquierdo de mi camisa, porque Rubén Darío es enorme y porque Rubén Darío fue el gran poeta modernista americano que revolucionó prácticamente la lengua española. De Rubén Darío venimos todos. De Rubén Darío viene García Márquez. De Rubén Darío viene Manuel Mejía Vallejo. Es decir, es algo muy importante. Entonces, pues uno se siente satisfecho. Los premios a uno no lo enriquecen porque parece que ahora hoy en día el metálico como que está escaso y después de la pandemia va a escasear más. Pero son un gran recibimiento, un gran reconocimiento pues a todo el trabajo literario que uno ha hecho, ¿no? Eso, Ángel ahora hablaba de la relación del látigo y la literatura. Y yo sigo siempre pendiente de una frase magistral que dijo Truman Capote, que el buen escritor para poder escribir tenía que tener 2 látigos, uno para escribir y el otro para defenderse, ¿no? Y
yo he tenido un poco esa ha sido una premisa fundamental dentro de mí, porque escribir no es fácil, escribir no es fácil, escribir es algo duro, y es duro ¿por qué razón? Porque viene del interior, viene del alma, como dicen ustedes, ¿no? Viene del espíritu, y no es fácil en ese sentido. Los premios sirven también, no para que uno se pavonee por allí, ¿cierto? En el Parque Berrío o en el Poblado o en el Parque de la 93 como un bimbo de acción de gracias. No, los premios sirven para que los lectores de una u otra manera tengan en cuenta ese reconocimiento y nos sigan leyendo. Creo que el mejor premio que puede recibir un escritor o una escritora es que lo lean. Gabo justamente lo decía, ¿no? Yo escribo es para que me quieran más, y eso es muy importante. Qué bonito. Y le tengo dos invitaciones. Una, cuando presentemos este libro maravilloso de La Cuarentena Literaria. Y dos, que nosotros sí tenemos metro. Entonces, vamos a cantar en el metro, vamos a tocar en ese metro. Bueno, yo les acepto la primera invitación con mucho gusto, o sea, participar en una mesa redonda virtual sobre la cuarentena literaria. Sobre la segunda propuesta, yo tengo que denegarla porque yo, con mis años, yo ya soy un adulto mayor, yo ya ni soplo, ¿ya? Entonces, yo abandoné yo abandoné la música por el bien de ella, en ese sentido. Entonces, por el bien de ella, ¿ya? O sea, por un problema también de profilaxis personal, de limpieza personal. Aquí quise volver a tocar música, y en el club de la universidad formamos una orquesta con profesores, con académicos de la universidad. Y cuando me di cuenta que todo el mundo quería ser cantante y famoso, pues yo tuve que desistir, ¿ya? Entonces, esa segunda decisión, yo realmente abandoné la música. Soy buen melómano, eso sí, soy buen melómano, etcétera, y la música la llevo allí como justamente al pie de mi piel, ¿no? Muy cercana. Hay muchas historias que se nos van a quedar en el tintero, pero más adelante vamos a seguir hablando de muchas cosas. Maestro, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven, los que aman este programa de Alma de Artista como nosotros lo amamos. Muchas gracias al canal Zona 6 TV, a nuestra directora Dulce Alejandra, a Priscila, a Marisol Esteban. Ángela. Pues aquí estamos. Me quedo con la nota en que vibramos. Yo creo que estamos en Si mayor. Gracias, maestro, por su conversación. Gracias, Marisol, por tu entrega, por tus palabras, por permitirnos ir a la perfección del alma. Conéctate a www.canalzona6tv/Alma de Artista. Los esperamos el lunes a las 4 de la tarde. Un abrazo. Gracias a ustedes por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Ha sido un placer. Alma de Artista, contar la historia es permanecer.